Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por su presencia hoy en esta plataforma. Estas reuniones son un portal de luz y expansión dirigidas por el Espíritu Santo y organizadas gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países que son uno solo. Mi nombre es Diana. Hoy los acompaño desde Bogotá, en Colombia. Junto a mí en el soporte técnico está Edith desde Guanajuato, en México. Verónica en la traducción y Oscar en la transmisión en directo por YouTube, ambos desde Medellín, en Colombia. Los invito a que enciendan su cámara, a que abran sus mentes y sus corazones y en total atención nos dispongamos a escuchar al maestro que nos acompaña hoy. Él es Gregor Geismann desde Nottuln, en Alemania, que nos hablará sobre el dolor. Gregor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y adelante, por favor. Gregor, welcome once more to this platform, your house, our house. The session is all yours. Oh, I have to say something. Oh, tengo que decir algo. Thank you very much for this invitation. I'm really glad to be here again. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar de nuevo acá con ustedes. It's much warmer in Colombia because we had a storm at the moment for 2 days and it was a really stormy day and it's really calm here and I love it. Yo sé que está un poco más cálido allá en Colombia. Hemos tenido unos días de tormenta acá en Alemania, donde yo vivo. Pero bueno, en el momento está aquí calmadito y me encanta. Well, because we had the storm, I will do it very well. Let's do some crazy things today. Porque hay una tormenta afuera. Bueno, vamos a hacer algo como valiente hoy. The title is Pain. El título de mi sesión es Dolor. Everybody knows what pain is, but let's do something different with pain what we normally do today. Todos sabemos de qué es el dolor, pero vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Because let's mention it as the first sentence, just that pain is the case of mistaken identity. Porque vamos a tomar lo que se nos dice en la primera parte, que el dolor se produce por un proceso de identificación errónea. Well, but take it only as a, let's say, a gentle breath of a melody you may vaguely remember. Sorry, Gregor, you break there a little bit. Can you say it again? It's a gentle breeze. As this sentence, just take it as a gentle breeze of a melody you may remember. Vamos a tomarlo como una brisa muy suave de una melodía que tú puedes recordar. Let's take it as an introduction without further explanation. Vamos a hacer una pequeña introducción con nuestra primera explicación. And to begin with, we take a common look at quite ordinary physical pain. Primero vamos a darle una mirada a lo que conocemos ordinariamente, comúnmente, como dolor. Without any further spiritual reference and not referring to the cause. Sin referirnos a ningún proceso espiritual o al curso. Quite mundane. Quite Monday, you said. Un lunes muy callado. Well, there is even an international association for the study of pain, the IASP. Hay una organización internacional del dolor, que en inglés las siglas son IASP. And it has also an Argentinian section, the AAED, Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Y también hay una asociación para el estudio del dolor en Argentina.
the only Spain sentence I know. Y esa es mi única oración, la única oración en español que me sé. Okay, they have a description, or let's say they have a definition for pain. I just want to read it. Pain for them is an unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage. Ok, y la definición que estas organizaciones le dan al dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a un daño de los tejidos, sea real o como una amenaza. Well, I had some problems to translate it to German, but Veronica, your Spanish is better than my German. Bueno, a mí me dio muy duro traducir esa definición al alemán, pero Verónica, creo que tu español es mejor que mi alemán. So it says that pain does not simply come from physical receptors. Pero vamos a decir que el dolor no solo viene de unos receptores sensoriales. That means, as they say at IASP, that means that pain sensations and pain stimulus are distinct phenomena. Como nos dice la organización, las sensaciones y los estímulos que produce el dolor son diferentes. And subjectively felt pain is a learned concept. Subjetivamente, el dolor es un concepto que hemos aprendido. But pain is not an imagination. Sin embargo, el dolor no está en la imaginación. And they explicitly say that it should be respected if a person calls an experience pain. Se nos dice que la organización nos dice que el dolor es algo que se debe experimentar cuando la persona está en cierta situación. So that was now for the purely physical pain. No se trata solamente de un dolor físico. But there's also emotional pain. También existe dolor emocional. There's grief, rejection, mobbing, loss, disappointment, and so on. Existen cosas como una decepción, de pronto una pena por pérdida. But here too, you can say that the subjective feeling of pain and the triggers are different phenomena. Lo que realmente como que dispara el dolor, tú puedes decir que desde una descripción subjetiva, I'm sorry, Gregor, can you say it again? Again? Yeah, please. So this is subjective feeling of pain and the triggers are different phenomena. Ok, es esta descripción subjetiva que le damos al dolor, lo que despierta o inicia un fenómeno diferente. And again, the subjective pain sensation is learned, it's history. Y de nuevo, estas sensaciones subjetivas acerca del dolor las hemos aprendido a través de la historia. Because you may have the experience that a change of interpretation changes the pain sensations. A lo mejor tú has experimentado un cambio en la percepción, un cambio en la sensación del dolor. Because stories can be changed. Porque las historias pueden cambiar. And these learned stories and interpretations seem to represent a key to dealing with pain. Y son esas interpretaciones e historias aprendidas de donde hemos aprendido, valga la redundancia, a lidiar con el dolor. This is because
triggers of physical and emotional pain always have stories attached to them. Y es porque lo que desata el dolor, sea físico o emocional, viene aferrado a algo que nos ha pasado antes. There are images detached, fears, concerns, fears about the future, interpretations and opinions. Hay imágenes, miedos, interpretaciones acerca del futuro. Or there are related emotions. Todas son emociones relacionadas, que se relacionan. But in consciousness, there always arrived a total package of pain. Pero en la conciencia siempre se nos entrega como un paquete entero acerca del dolor. So in addition to the stories, this package always includes a portion of resistance. En adición a todas estas historias aprendidas, también se nos incluye un poco de resistencia. Well, it's interesting that the emotions are often in the foreground when experiencing the pain package. Y es interesante ver cómo esas emociones siempre se nos vienen delante, las podemos ver ahí como al frente y están incluidas en esa caja que les acabo de hablar del dolor. But the stories are often not even noticed or are somehow hidden underneath. Pero las historias, de alguna manera, siempre han estado ocultas. Las metemos por allá debajo de algo. Well, I call it emotions, I call emotions physical sensations with stories. Voy a llamar emociones o sensaciones físicas a esas historias. Because an emotion you can also imagine as a kind of energy, which you find in the body as a certain tension. Porque una emoción, digamos que siempre la puedes describir como una energía que la sientes con el cuerpo. And there is an advantage to deal with emotions as physical sensations rather than at the feeling level or even at the mind level. Y hay una ventaja de tratar las emociones relacionadas con una sensación corporal. Because it can be localized. That means precisely locally perceived. Y es porque podemos localizarlas de una manera muy específica. Podemos decir dónde sentimos eso. And the condemnation is largely eliminated. Y entonces ya la condena se elimina. So let's have a look to this pain package as it arrives in consciousness. Vamos entonces a darle una mirada a este paquete, esta caja del dolor que nos llega con las emociones. You cannot pick it apart or you cannot break it down into its components. No es una caja que tú puedas desarmar o que puedas ponerla ahí al frente tuyo como en pedacitos y ver los componentes. So it always arrives in consciousness as a whole. Es por eso que siempre nos llega a la conciencia como un todo. So you cannot analyze what portion the stories make up. Por lo tanto, no puedes decir, ubicar exactamente esa emoción, esa historia. Or you cannot say how big is the portion of resistance or emotion or how much the triggers make up. No puedes tampoco decir qué tan grande es esa porcioncita, esa sensación, eso que hace que se te despierte algo. Perhaps the resistance feels to be predominant. A lo mejor sientes que la resistencia es el sentimiento más predominante. So you might get the idea of devoting yourself to the main ingredients in combating pain. Por lo tanto,
a lo mejor sientes como esa tentación de volverte un devoto a solucionar el dolor. But that is a misconception. Pero está cerrado, eso es una concepción errónea. If you use the word combat or fighting pain, then resistance is completely overlooked as a component of the package. Si decimos que estamos combatiendo, peleando el dolor, entonces dejamos de mirar a la resistencia, la dejamos a un lado. Because fighting or combat is resistance. Pero, perdón, esta resistencia también hace parte del paquete, porque resistir o combatir, pelear o combatir también es resistencia. So in practical life or in medical life, the focus of pain management is often eliminated or it's reducing to the triggers. Por eso que en la medicina siempre se trata de eliminar el dolor, o por lo menos aquello que lo desata. So in case of physical pain, through medication or exercises or surgery. En el caso, por ejemplo, de un dolor físico, entonces lo combaten o con medicina o a lo mejor con una cirugía. In case of emotional pain, let's say in case of a loss, I attempt a retrieval or a replacement. Pero con un dolor emocional, por ejemplo, con una pérdida, se intenta entonces volver a traer aquello que se ha perdido. And if someone else is the culprit, then they just have to change to stop giving me pain. Entonces, si lo que yo quiero alcanzar o el que se me quite el dolor depende de alguien más, pues entonces sí atiendo a ellos. And in many cases, the components of the pain package that are actually of interest do not matter at all. Pero en muchos casos, eso que realmente produce el dolor, lo que realmente importa, lo pasamos por alto. So let's classify the components of this pain package into two categories. Vamos a clasificar estos componentes del dolor que encontramos en esta caja en dos partes. One are the triggers and the other is suffering. Una parte es aquello que lo desata, que desata el dolor, y la segunda parte es el sufrimiento. And the suffering category, the pain experience, includes resistance, stories, and emotions. Y en la segunda etapa, que es el sufrimiento, aquí incluimos las emociones, las historias. And focusing on suffering, that seems to be a promising approach to make pain more manageable. Y enfocándonos en el sufrimiento, pensamos que de esta manera podemos acercarnos un poco más hacia ese dolor. And suffering is a choice. Pero el sufrimiento es una elección. And the choice is usually based on interpretations. Y las elecciones usualmente son o están basadas en interpretaciones. And experience shows that pain changes when the suffering part is changed. Y el sufrimiento, o el dolor cambia cuando la parte o el sufrimiento cambia. The change of the stories or the reinterpretation is quite uninteresting. El cambio en las historias y la reinterpretación de ellas es muy interesante. And that is the reason why I don't use quotes of the Course in Miracles today. Y esa es una de las razones por la cual yo no estoy usando ejemplos del curso de milagros hoy. The resistance, what I mentioned, is also an emotion. It just has a prominent place. La resistencia
de la que yo les hablaba, también es una emoción a la que le hemos dado un lugar predominante. And if we deal with the resistance first, then the effect on the subjective feeling of pain are the strongest. Y si lidiamos con la resistencia primero, nos damos cuenta entonces que esos sentimientos de dolor son bastante fuertes. This is because resistance may well be called the soul of suffering. Y puede ser porque la resistencia la llamamos como el corazón ahí, el centro del sufrimiento. And that is the crucial point. The path, I point out, does not fight the pain, but leads right into it. Y esto es un punto ahí como crucial, porque no es que nos aleje del dolor, no, todo lo contrario, nos lleva exacto ahí al centro del dolor. Well, no, I need a quotation after all. Pero bueno, de todas maneras voy a usar algo desde el curso. It's about reaching the heavenly realm, the light within you. Y se trata de alcanzar esa luz que tú eres, esa luz que está dentro de ti. And the quote is from lesson 69. Lo que vamos a leer está en la lección 69. It's from the paragraph 4, 5, and 6. Vamos a usar los párrafos 4, 5 y 6. Think of your mind as a vast circle surrounded by a layer of heavy, dark clouds. The clouds seem to be the only reality. Determine to go past the clouds. Reach out and touch them in your mind. Brush them aside with your hand. Feel them resting on your cheeks and forehead and eyelids as you go through them. Go on. Clouds cannot stop you. Bueno, es los párrafos 4, 5 y 6 combinados. Párrafo 4, epígrafe 2. Piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso, rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Las nubes parecen ser la única realidad. Resuélvete a atravesar las nubes. Extiende tu mano y en tu mente tócalas. Apártalas con la mano y siente cómo rozan tus mejillas, tu frente y tus ojos a medida que las atraviesas. Sigue adelante, las nubes no te pueden detener. So the pain package forms our clouds. Este paquete del que les hablo acerca del dolor está formado por nubes. And there it goes right through. Y también nos lleva a pasar, a atravesarlas. And not only that, we will take advantage of the beauty of the clouds. Y no solamente eso, porque también podemos tomar ventaja de esa belleza de las nubes. Because the suffering is a conviction that things should be different than it is. Que el sufrimiento es una convicción que tenemos de que el sufrimiento, bueno, de que las cosas tienen que ser como queremos que sean. You create the subjective suffering. Nosotros creamos ese dolor subjetivo. And with what? Y adivinen qué. As a resistance against what is. The reality which you feel as such, regardless of the question whether this reality is real. Se trata de la resistencia. La realidad es lo que es. Es nuestra resistencia a aceptarla. For you, it is real. It hurts, period. Para ti es real. Te duele. Punto.
But if you create the suffering, it's also in your hands to let it go. Pero si tú has sido el creador de ese dolor, pues también está en tus manos entonces liberarlo. But don't blame yourself for your suffering. Pero no te culpes por tu sufrimiento. And let's try to deal with the resistance together. Vamos a tratar de lidiar con la resistencia todos juntos. Because the resistance prevents you from going right through the pain. Porque la resistencia evita que tú puedas atravesar esas nubes de dolor. And that makes resistance the soul of suffering. Es por esto que la resistencia es el centro, es el corazón del dolor, del sufrimiento. As I said before, resistance is an emotion. La resistencia es una emoción. And the hardest part in this approach is to identify the resistance. Y a lo mejor lo más difícil de hacer o de lograr acá es identificar la resistencia. So emotions show up in the body on an axis from the pelvic floor to the neck. Las emociones nos llegan al cuerpo de la siguiente manera. Nos llegan a través del suelo pélvico y van subiendo hasta el cuello. A feeling rises, you might say, and you know what I mean. Y es aquí donde las sensaciones o los sentimientos se despiertan. Si es que me hago entender. And there's some kind of energy that can actually rise. Y existe un tipo de energía que puede, de hecho, elevarse. So let's just try instead of theory. Vamos entonces a tratar de lograrlo. So I would like to invite you just to turn to a pain that you feel. Los invito entonces a que miren, se vayan hacia un dolor que estén sintiendo. Take a specific pain or think of a situation that creates pain for you. Siente un dolor específico o piensa en una situación que te genere dolor. And in the first step, just feel this pain as you usually feel it. Y como un primer paso, date el permiso de sentir este dolor con todo como lo sientes. Don't try to do anything different that you normally do with your pain. No trates de hacer nada diferente a lo que usualmente haces con ese dolor. Just deal a little bit with two questions. Solo vamos a tratar de trabajar con dos preguntas. If you could stop resisting this actual pain, what would you feel? Si tú pudieras dejar de resistirte a este dolor que sientes, ¿qué crees que sentirías? But feel the answer in your body where the pain is. Don't try to imagine or give an answer with your mind. Trata de sentirlo con tu cuerpo, no trates de dar una respuesta con tu mente. So again, if you could stop resisting this pain, what would you feel? De nuevo te pregunto, si pudieras dejar de resistirte a este dolor, ¿qué crees que sentirías? The second question is, what need do you see to resist the pain? La segunda pregunta es, ¿cuál es la necesidad que ves para continuar resistiéndote al dolor?
And this time, justify it from the mind while feeling the pain in the body. Y esta vez, mientras sientes ese dolor en el cuerpo, trata de justificar tu respuesta con la mente. So again, the question, what need do you see to resist the pain? Te pregunto de nuevo, ¿cuál es esa necesidad de seguir resistiéndote al dolor? And now determine where in the body do you feel resistance to the pain. Ahora trata de determinar en qué parte del cuerpo es que tú sientes esa resistencia al dolor. Perhaps there are more emotions associated with the pain. A lo mejor hay más emociones asociadas al dolor. However, concentrate only on the resistance. Try to find the resistance. Sin embargo, solo enfócate en la resistencia. Trata de encontrarla. Try to track it down. It is there. Trata de identificarla y saber que está ahí. The resistance is always there when pain occurs. La resistencia está ahí siempre que un dolor aparece. And often you feel it in the region of the solar plexus. Y muy a menudo lo sientes en el plexo solar. Or a little higher. O a lo mejor un poquito más alto. And all you do is perceive this sensation of resistance. Lo único que debes hacer es percibir esta resistencia. So the physical pain is a trigger, or other emotions do not interest you now. Entonces el dolor físico es lo que dispara eso que estás sintiendo ahora. You only care about the resistance. Ahora solo enfócate en la resistencia. And then realize you don't need this resistance anymore. Y luego date cuenta de que ya no necesitas resistirte más. And intend to meet the pain without the resistance. Intenta entonces encontrarte cara a cara con el dolor sin tener la resistencia en el medio. And then go and respectfully and with compassion say to this sense of resistance, I don't need you anymore. You can go. Y entonces, de una manera muy amorosa, puedes decirle a la resistencia, ya no te necesito más, puedes irte. And if it feels right, you can repeat the last step, of course, or you can say thank you to the resistance for its past services. Puedes también decirle a la resistencia, muchísimas gracias por todas esas experiencias pasadas. So just say to this resistance, thank you for being there so I could learn from you. Puedes también decirle, muchas gracias por estar ahí, porque he podido aprender de ti. Now I don't need you anymore, you may go. Pero ya no te necesito más, puedes irte. So giving up the resistance does not necessarily mean that the physical pain will go away.
Rendirse entonces, dejar ir la resistencia, no quiere decir que ya no vas a sentir más el dolor físico. It may, but it doesn't have to. Puede que se vaya, puede que ya no lo sientas más, pero no necesariamente va a ocurrir. The suffering, however, that the resistance triggers may diminish or dissolve. Sin embargo, esa resistencia que genera el sufrimiento o el sufrimiento que has generado a través de la resistencia va a disminuir un poco. But what is more interesting for us are the painkillers. Que es incluso mucho más importante para nosotros, porque actúa como una pastilla para el dolor. But painkillers, in my view, are not means against pain. Pero, de nuevo, para mí, en mi percepción, las pastillas para el dolor no necesariamente hacen que se vaya. I'm just expressing that pain becomes a means, not an end. Solo hacen que el dolor sea como un medio, pero no que termine. So we are using pain as a means and not fighting it as unwanted. Estamos usando entonces el dolor como un medio. And that was the reason that I first turned to resistance. Y esa es la razón por la que primero miramos de frente a la resistencia. But I want to get rid of the pain, you say. Pues estamos tratando de deshacernos del dolor. Yes, of course, I don't want to tell you how great pain is. Pero de nuevo, qué tan bueno es el dolor. So do everything against pain as before. Entonces, no vas a volver a ver el dolor de la misma manera que lo veías antes. But maybe you can additionally get involved in another point of view. Pero a lo mejor vas a lograr tener un punto de vista diferente. And that's what we are here to talk about. Y es por esto que estamos hoy acá reunidos. So therefore I will ask you again to get involved with your pain sensation. Te voy entonces a pedir que vuelvas a enfrentarte a esa sensación de dolor. Because somewhere in the depths of your physical or mental, psychic sensations, you will surely find something that you can perceive as pain. Vas a ver de pronto en tus emociones físicas o emocionales algo que te produce dolor o que es doloroso. So please find something within yourself that you associate with pain. Entonces, de nuevo, busca algo dentro de ti que tú asocias con dolor. And with getting involved with the pain sensation, I mean, perceive the pain as it appears. Y cuando te digo entonces que te relaciones de nuevo con ese dolor, te quiero decir es que lo percibas tal como es. That's for sure still resistance. Don't force yourself to anything. Te aseguro que vas a encontrar de nuevo una resistencia, pero por favor no te obligues a hacer nada. You never fail because of it. No estás fallando. Don't fight yourself. No luches contigo mismo. Perceive the pain, nothing more. Solo observa el dolor, nada más.
So don't do anything with the pain, just perceive it. No hagas nada con él, solamente obsérvalo, percíbelo. Let's say be aware of the pain. Digamos que vas a ser consciente del dolor. So we're still at this first small step. Perceive the pain as it shows itself to you. Estamos aún en el primer paso, así que percibe el dolor tal y como se te muestra. And allow yourself to feel the pain without the desire to get rid of it. Y permítete sentir ese dolor sin el deseo de querer deshacerte de él. There may be thoughts of fear running through your mind that you associate with pain. A lo mejor hay un pensamiento de miedo que entra a tu mente y lo asocias con dolor. What if I can't stand the pain anymore? What if it won't go away? What if it gets worse, or so on? Que a lo mejor te dices como, ¿y qué pasa entonces si no soy capaz de deshacerme de este dolor? ¿Qué va a suceder? They are just thoughts. Esos son solo pensamientos. They come and go, they can't hurt you. Esos pensamientos vienen y van, no pueden herirte. And they are typical suffering thoughts. Estos son pensamientos típicos de sufrimiento. But don't try to suppress them. Pero no trates de deshacerte de ellos, de eliminarlos. Meet them with calmness, with a kind of now what or so what, and let them be. Solo déjalos ser, míralos con amor. But don't follow them, don't let them catch you. Pero no los persigas, no los sigas y no dejes que te atrapen. Withdraw your attention from them and go back to the pain. Ahora, aleja tu atención por un momento de esos pensamientos y vuelve al dolor. So it's about the pure unfiltered awareness of the pain, the being of the pain, nothing else. Se trata de estar atentos 100% a ese dolor, conscientes de él. Now, let's take the next step. Ahora entonces vamos a dar el siguiente paso. Notice the details that make up the feeling of pain. Observa todos esos detalles que hacen que sientas el dolor. The pain changes always, has very fine nuances. El dolor es cambiante o tiene siempre detalles muy, muy finos. Sometimes it ebbs away. Algunas veces a lo mejor se va por un tiempo. Or it becomes a little stronger again. Y vuelve y se convierte en algo fuerte. Watch a pain with a kind of curiosity, or try to find out as many details as possible about the pain. Mira tú este dolor vuélvete curioso acerca de este dolor. Trata de encontrar tantos detalles como puedas acerca de él. And notice the perfection of your pain, the delicate facets of sensation, or the fascination, the face of the pain structure. Y
Asómbrate de la absoluta belleza de tu dolor. Mira esa cara del dolor tan perfecta. And be aware of the pain, unfiltered and direct, like an event you have been waiting for. Y presta absoluta atención a ese dolor, como si fuera un evento al que tú has estado esperando por mucho tiempo. Well, at this point, we better pause. Bueno, en este momento a lo mejor es mejor parar. Are you still with me or have you got out? ¿Todavía están acá o ya se salieron? Was it too crazy to discover the perfection or the fascination in pain of all things? Fue algo muy loco, a lo mejor tratar de encontrar esa perfección y esa fascinación en el dolor. Well, regardless of how you have done up to this point, I would like to remind you of the softly sounding tune. Pain is a case of mistaken identity. You remember? En este punto quiero recordarte, dejarte acariciar por esa suave brisa de la música que contiene el dolor. ¿Recuerdas que te dije que el dolor es solamente una mala interpretación? So what are you identifying with? Entonces, ¿con qué te estás identificando tú? It's not about intellectual explanation to this question, but some kind of sense or experience of your identity. No te estoy pidiendo una respuesta intelectual a esta pregunta, solamente que observes con qué tipo de identidad estás dando. Please close your eyes for a moment. Por favor, si quieres, cierra tus ojos por un momento And put yourself in the situation of a small child who has not yet completed any learning step to distinguish things. y toma el lugar de un niño pequeño que aún no ha completado ningún paso hacia el conocimiento. You don't know the past and you don't know what the future means. No tienes idea de qué significa el pasado o el futuro. What do you identify with? Who are you? Entonces, ¿con qué te identificas? Toddlers don't use symbols or names because those are the very tools to name and thus distinguish things. Trata de no darle nombre a esto con lo que te identificas, porque los nombres son solamente símbolos que usamos para identificar cosas. And that includes your own identification. Incluyendo nuestra propia identificación. I'm not saying be a toddler and forget everything you have learned since then. No te estoy diciendo que te conviertas entonces como en un fin, como en algo que, como sin significado. I just want to know from you, what do you identify with without reference to the past or future? Yo solo quiero entender con qué es aquello con lo que tú te identificas. Un pasado, un futuro. And probably the only name you can give yourself now is I. Y a lo mejor el único nombre que tú puedes darte a ti mismo en este momento es yo. And you can say with certainty, I am here. Y para ser un poco más certeros, es yo soy acá. Yo estoy acá.
it doesn't matter what this I may be. No importa lo que quiera, lo que sea este yo. As long as you don't try to define it or to delimit it somehow. Mientras no trates de limitarlo o de identificarlo con algo. What do you identify yourself with? The question is a little misleading. La pregunta es de pronto un poco confusa. Because I am here is actually the absence of identification. Porque de hecho ese yo estoy acá es la ausencia, también es la ausencia de la identificación. I am present is another way of expressing being. Ese yo soy, estoy presente, es ahora la forma como de identificación. But any additional word does not meet the fact of pure presence. Pero una que otra palabra adicional no tiene por qué afectar esa presencia pura. Therefore, simply say, I am. Por lo tanto, solo di, yo soy. Is this I am an experience that is a perception? ¿Es yo soy una experiencia o una percepción? You can perceive thoughts, feeling, physical sensations, and sensory impressions. Puedes percibir pensamientos, sensaciones, sentimientos, impresiones. But these are all only limitations. The perceived is always over there, not here. Pero estos son solamente limitaciones que le damos. La percepción es simplemente yo estoy aquí. I am is nothing perceived. El yo soy no es algo que tú puedas percibir. I am cannot be seen, heard, smelled, or tasted. El yo soy no puede ser algo que hueles o que puedes probar. So no thought, no feeling, and no physical sensations. Por lo tanto, no hay sensaciones físicas, no hay sentimientos, no hay pensamientos. And you have not guessed, invented, or imagined this I am. Y aún así, tú no has inventado yo soy. You know it. Tú lo sabes. Immediately, you simply are. Inmediatamente, tú solo eres. But you have enriched this I am with experience from the past and made it a thing. Pero tú has hecho de ese yo soy una cosa, identificándote con el pasado. It's a complex composition of different perception of thoughts, feelings, and sensations. Es algo muy complejo, una percepción muy compleja de pensamientos, sensaciones, sentimientos. And in the foreground are physical sensations enriched with sensory perceptions. En primer plano siempre vamos a tener ahí sensaciones, percepciones con las que nos identificamos. And all this is held together by a structure of thoughts, ideas, and opinions. Pero esto ha estado ahí sostenido solamente por ideas,
opiniones. And to give this thing you identify with, you give the thing you identify with, to give it some stability, you use the only feeling you know in many different varieties, and that is fear. Y para sostener ese constructo que tú has logrado, para sostenerlo ahí, para identificarte con él, entonces le has asignado algo como el miedo. And you have come to know one essential variety, the pain with its suffering component. Y es que es como una composición del sufrimiento, del miedo. And that's the reason I say pain is a case of mistaken identity. Y es por eso que yo les he dicho que el dolor es una concepción malinterpretada, una mala interpretación. Where has the boundless and timeless I am go? ¿Dónde está ese sin límites? Sorry, Gregor, can you repeat that last phrase? So where has it gone, this I am, this boundless and timeless I am? Okay. Entonces, ¿a dónde se ha ido ese yo soy sin límites, sin fronteras, sin barreras? Which never was, is, or will be absent. Siempre, sorry, Gregor, I don't know if it's your internet or mine. I couldn't hear you there again. Apologies. So this I am never was, is, or will be absent. Where has it gone? Este yo soy nunca ha sido algo o una ausencia. Entonces, ¿a dónde se ha ido? It has no opposite. No tiene un opuesto. I am cannot suffer. Yo soy no puede sufrir Unless you refer to the past. al menos, a no ser que nos refiramos al pasado. But to bring this simple I am to a lived expression, or to experience it as a happiness formula, that can take a lifetime. Para este yo soy, experimentar de una experiencia de completa felicidad o alegría puede tomarnos una vida entera. It can, but it does not have to. Puede tomar una vida entera, pero no tiene que ser así. I would like to briefly mention a well-known metaphor that I'm sure you are familiar with, the metaphor of the wave and the ocean. Ahora entonces les quiero mencionar una metáfora que yo sé que la mayoría de ustedes la ha escuchado, y es la metáfora de la ola. This is just to illuminate the I am a little from the mental side as well. Y se trata de entonces como darle luz a esa idea del yo soy, desde una forma mental. The waves on the surface of the ocean stand for your brothers that you perceive. Las olas que vemos que se levantan en la superficie del océano son esos hermanos que tú percibes. And new waves are constantly being created, and they eventually end. Y estas olas se mantienen en constante creación y también eventualmente se terminan, tienen un fin. So in a way, they reflect our lives. De alguna manera, esto refleja nuestras vidas. And imagine yourself
as a wave on the ocean, meeting other waves and experiencing the usual wave adventures, whatever that is. Puedes imaginarte a ti mismo como una de estas olas en la superficie del océano que se encuentra con otras olas y experimentan las ventajas de ser olas. And you think you are special or a certain waveform. Y tú crees que tú eres una forma especial de esa ola. You think you are a limited waveform with physical sensations, with thoughts, with opinions, with feelings and perceptions. Y tú crees que estar limitado a esa forma de ola a través de tus juicios, de tus opiniones, de tus sensaciones, de tus pensamientos. And one day someone suggests you to turn for a moment to your knowledge of I am. Y un día te piden que por favor mires ese conocimiento que tú tienes del yo soy. To what does this knowledge refer? ¿Y a qué se refiere entonces con este conocimiento? Is it the wave that knows that it is a wave? ¿Es la ola la que sabe que es una ola? The wave exists, but it is not. La ola existe, pero no es una ola. Because existence arises from a background from which something stands out to exist. Porque la existencia de algo nos viene es de atrás, de un pasado, de algo que se levanta allí y nos dice que existe. The background is simple. It is the only reality without an opposite, unlimited and timeless. Es eso que vemos atrás, ese plano que vemos atrás no tiene ningún opuesto, no tiene tampoco significado, ni tiempo, ni límites. So time and space exist, but they are not real. Entonces, el tiempo existe, pero realmente no es real. So the I am of the wave does not refer to the waveform. Por lo tanto, ese yo soy de la ola no se está refiriendo a la forma de la ola en sí. And what stands in our metaphor for unlimitedness? Y a lo que se refiere nuestra metáfora con esto de sin límites, Right, the ocean, es el océano, but not really. pero tampoco. Well, the ocean is a wonderful symbol of limitless vastness. Aunque el océano es un ejemplo increíble de algo que no tiene límites y de una vastedad, de una grandiosidad inmensa, But there's a limit. pero aún así tiene un límite. The ocean is quite obviously limited by its surface. El océano está obviamente limitado por su superficie. And forces are at work here and that do not belong to the ocean and so create the waves. Entonces es como, y se dice al mismo como que no, yo no pertenezco acá, y entonces crea las olas. But reality, the one or God, have no opposite. Pero en realidad el uno, el todo con Dios no tiene límites. So there's also no surface of the ocean in our metaphor. Por lo tanto, tampoco existe la superficie del océano en nuestra metáfora. And with that, no waves are possible. Y entonces con esto, ninguna ola, no es posible tener olas.
So the question automatically arises, how could waves arise in the boundlessness of the ocean, which are not possible at all? Entonces, claro, una pregunta nos surge y es, ¿cómo es posible que hayan olas entonces en la superficie del océano si eso no existe? So we have arrived at the tiny mad idea that is addressed in the course. Y es aquí donde llegamos entonces a esta pequeña idea que es una bendición en el curso. I express it like this. What is the opposite of that which encloses everything? Entonces, pongámoslo de esta manera. ¿Cuál sería entonces el opuesto de aquello que envuelve el todo? Well, you can read it in the introduction of the course. Lo puedes leer en la introducción del curso. The opposite of love is fear. El opuesto al amor es el miedo. But that which all encloses has no opposite. Pero aquello que nos envuelve como un todo no tiene opuesto. The ocean of love has no surface. El océano del amor no tiene una superficie. So does it mean getting out of the world immediately, getting out of this tiny meta there? Entonces, quiere decir que salirse de esta pequeña, diminuta idea, salirse de este mundo. No, because awakening doesn't happen through resistance, denial, or withdrawal. Can you repeat that, Gregor, again? Sorry. Awakening doesn't happen through resistance or denial or withdrawal. El despertar, entonces, no nos limita a las sensaciones, a las percepciones, a los sentimientos. Awakening happens in the center of the world and through it. El despertar pasa o sucede acá en este mundo que vemos. So if you want to experience the silent blue sky, the path takes you right through the clouds. Entonces, si quieres experimentar ese cielo azul, tienes que atravesar las nubes. So you can use the clouds, the stream of the world, in two ways. Puedes usar entonces las nubes para llevarte hacia ese cielo azul. As an expression of fear and pain, which you are not. Y eso, entonces, esa sería una expresión de si tú estás, si estás experimentando dolor o no. Or as an expression of love, which you are. O como una expresión de amor, que es lo que tú eres. So let's try it again. Vamos a tratar de nuevo. But now we choose something that you can associate with a sense of beauty or perfection. Pero ahora vamos a usar algo con lo que tú puedas asociar la belleza. And the best to start with is something you see. Y para comenzar, lo mejor que puedo hacer es mostrarte algo que tú puedas ver. That can be things from your immediate environment or videos or pictures. Es algo que tú puedes observar en tu ambiente, ahí lo que te rodea, o en una cámara, o en una foto. And for the sake of simplicity, I choose for the explanation of the procedure what I myself took at my start time, and that is clouds. Entonces, para que podamos entenderlo mejor, les voy entonces a mostrar algo. En este caso, unas nubes. So let me see and show you a picture for doing this.
Entonces, déjame, te muestro una foto, una imagen. Let's say, take this picture for that. Y vamos a usar la imagen que les estoy proyectando en este momento para el ejercicio. So just look at the clouds and focus onto the details. Entonces, mira las nubes y enfócate en los detalles. Develop a feeling of appreciation and enjoy these perfect structures. Desarrolla ese sentimiento de perfección, del detalle. Mira todos sus detalles. So what you want to do is to experience the cloud in their pure being, without the filter of emotions or stories or other labels you associate with clouds. Lo que vamos a tratar de hacer entonces es observar la naturaleza pura de las nubes, sin asociar ningún sentimiento, ningún juicio a ellas. There are just wonderful structures for you to delve into. Son solo estructuras increíbles en las que puedes navegar. And the more structures or pattern you discover, the more you grow in joy and wonder at the perfection in the interplay of colors and shapes. Y mientras más detalles puedas encontrarles, más vas a disfrutar de su hermosura, de sus colores, de sus formas. And just be in a state of sensual mindfulness and notice everything you can experience about clouds. Solo déjate llevar, está ahí presente, sumergido en las nubes. So there are shapes, there are textures, patterns, different sizes, colors. Existen formas, patrones, diferentes tamaños, diferentes colores. Just enjoy the experience as such. Solo trata de disfrutar de la experiencia misma. And let's turn to the next step. Y ahora vamos a entrar vamos a dar el siguiente paso. And explore how your mindfulness or attention is happening. Y explora de qué manera, cómo está sucediendo tu atención, tu presencia en este momento. So the awareness of the clouds now focuses more on the awareness itself. No enfocándote ahora tanto en la atención a la nube, de la nube, pero en el momento presente. You not only see the clouds, but notice how your eyes takes in the details. No solo estás observando ahora, no solo te enfocas en las nubes, ahora también estás observando de qué manera tus ojos perciben los detalles de aquellas nubes. And how you highlight a different aspect, a different detail of the clouds in each moment. Y cómo tú percibes diferentes detalles, diferentes formas o diferentes colores de las nubes en cada momento. Just notice the gathering of information and how you absorb the most different aspects. Make the clouds appear as a coherent structure. Ahora, presta atención a cómo tú recoges toda esa información, todos esos detalles que eres capaz de percibir. But notice there is no coherent structure. Y percibe que no se trata de estructuras coherentes.
You construct this structure from different aspects of seeing the coherent structure. Tú vas armando la estructura propia de la nube con conceptos o cosas que crees coherentes, Which in reality doesn't exist. pero que realmente no existen. You look to these clouds on the screen and you ultimately see no cloud, just a collection of different color dots. Tú miras entonces a estas nubes en la imagen y te das cuenta que ya no solo notas nubes, ves una cantidad de punticos de colores diferentes. You have learned symbols or names you use to make clouds out of the unity of seeing. Esas estructuras de nubes que veías antes, ya lo ves diferente. Ya no es esa unidad de conceptos que les habías otorgado. You see, so to speak, the past, your learned default that's brought into your present seeing. Eso que ves ahora o los conceptos que le has dado a esa imagen que ves ahora vienen del pasado, de cosas que has aprendido en el pasado. So we are concerned here with a pure, unfiltered experience, with a moment of pure consciousness in which all things are themselves. Pero ahora estamos experimentando un momento de conciencia pura, experimentando las cosas tal y como son en este momento. And that is not limited to clouds, of course. Y no hay límites en las nubes. So you can use anything for that, no matter where you are. Entonces puedes usar esto para entender que no hay un mejor momento que en el que tú estás ahora. You can find the beauty and perfection in your daily experience. Tú puedes encontrar la belleza y la perfección en tu rutina diaria. If you use your surrounding, like the cloud image, you can find the beauty and perfection everywhere. Si tú usas aquello que te rodea, así como acabas de usar la imagen de las nubes, vas a encontrar belleza y perfección en cada momento. Even when you are riding the crowded bus or paying your bills or cleaning up. Incluso cuando tú estás pagando tus facturas o estás limpiando. I will show you just a picture for that. Te voy a mostrar solo una imagen más. You may know it if you are a parent, if you have kids. Tú seguramente te relacionas con esta imagen si eres un padre, si tienes hijos. You can say what you want. It's a perfection of chaos. Puedes llamarlo como sea, pero aquí estás viendo la perfección del caos. You can do the same with a pile like this as you do it with a cloud. You can see the perfection in it. Tú puedes ver la perfección en esta imagen cuando miras, por ejemplo, esa montaña de desorden ahí, de la misma forma que miraste la imagen de las nubes. Forget to think, oh, I have to clean it up. No, just see what it is. Olvídate de ese concepto de, tengo que limpiar u organizar. No, solamente míralo tal y como es. It's perfect beauty. Es belleza pura. And even if you go by a car and you are in front of a traffic light and you look to the red traffic light and you see all these fine
nuances and so on. It's perfect. Incluso cuando tú vas en el carro y llegas a un semáforo, empiezas a ver todo este sinsentido, lo empiezas a mirar de una manera diferente, puedes encontrar la perfección. It doesn't work with a green light. Pero esto no funciona si el semáforo está en verde. Well, the reason is simple. If you try that with a green light, you have a lot of trouble behind you. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, porque tienes que cruzar así de manera rápida y no estás observando todo el tráfico que hay detrás de ti. And now, hand on heart, this also works as pain. Y ahora entonces, con la mano en el corazón, todo ese trabajo acerca del dolor, There's nothing with which it does not work. that again with the hand on the heart, Because all of that is a projection of your spirit. o todo ese dolor que has visto, que has percibido, solamente una proyección. And the spirit is perfect. Pero en su esencia, en su espíritu, es perfecto. And therefore, you can see this perfection outside in your projections. Por lo tanto, puedes ver toda esa perfección en las proyecciones que haces. And also pain can become the object of such an experience. Y tu dolor puede convertirse en el objeto de esta experiencia. And that's why I introduced this way of contemplation to you. Y es por esto que yo quise introducirlos a esta forma de contemplación. It will need some practice, but that is a practice you can do all day, seeing the perfection around you. Sé que es algo que necesita de práctica, pero tú puedes practicar todos los días, todo el tiempo, mirando lo que te rodea. And then you can apply it to pain. Y luego entonces podrás aplicarlo a tu dolor, al dolor. And don't exclude anything, even the pain, from this unusual perspective. Y no excluyas absolutamente nada, incluso mirar el dolor desde esta forma tan inusual. And above all, don't fight yourself. Don't make it a forced experience. Pero sobre todo, no te forces a hacerlo, que no sea como una experiencia desde algo que tienes que hacer, como una obligación. Because a course in miracles calls it true vision, natural perception, or spiritual vision. Porque el curso de milagros nos habla de mirarlo o de hacerlo desde tu propia voluntad, desde un deseo. And this true perception, let's call it that way, that's not truth or reality. Y nuestra percepción, por ponerlo de alguna manera, no nos muestra la realidad, lo que es real. But it's a reflection of reality as long as perception exists. Solo una reflexión de la realidad mientras siga existiendo la percepción. Because reality can only be known but not perceived. Porque la realidad puede solamente ser entendida o mirada cuando ya no existe la percepción. There's a very interesting paragraph on that. I will not quote it. It's in a textbook in chapter 3, section 3 and paragraph 4, where you can see that. Hay como una lectura muy bonita, no se las voy a leer ahora, pero por si ustedes quieren hacerlo, que se encuentra en el capítulo 3, en la sección 3, en el párrafo 4. And maybe you will experience the hint of an insight.
in the statement that the world, without our labels and stories, is an expression of active love. Y ahí a lo mejor entonces puedas encontrar esa respuesta que has estado buscando o que te puede mostrar la percepción del dolor de una manera diferente. And in this, your pain is definitely included. Y aquí se nos dice que, bueno, pues hay que ver todo con amor, incluyendo tu dolor. Tu dolor también está incluido ahí. Okay, I thank you. Les agradezco. Muchas gracias. The pain can go. El dolor ahora puede irse. Muchas gracias. Gracias por tu presencia, por hacer parte de estas sesiones que nos llevan a recordar nuestra esencia. Muchas gracias, Maestro, por tu maravillosa enseñanza, por mostrarnos la perfección del momento presente. Muchas gracias también a Edith, a Verónica y a Oscar por su apoyo hoy en el soporte técnico, en la traducción y en la transmisión a YouTube. Diana, perdón que te interrumpa. Quería preguntarte si sabes algo del regalo que viene. Del regalo, no, Edith. Dime qué es, no sé, no tengo ni idea. Solo te puedo comentar que será los viernes, todos los viernes por la tarde. Es lo único que sé. Wow, no sabía, pero súper. Entonces,